Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Ríobo. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @jriobof en Instagram y en TikTok, JR Periodista. Además, puede enviar notas de audio al 0412-334-5488. Ahí tiene el número, lo repito, 0412-334-5488. Nos puede enviar, además, una nota de audio con su nombre, su apellido, si así lo quiere, algún comentario, sugerencia o interrogante a nuestro invitado el día de hoy. Nuestro invitado nació en España, es un colega, con mucho respeto le digo colega, aunque la experiencia de mi invitado es mucho mayor y por ahí dicen la experiencia es intransferible y es verdad. Un periodista español, doctor en semiología y en historia de la cultura, catedrático de teoría de la comunicación, además promotor del Foro Social Mundial de Porto Alegre y ha recibido distintas distinciones, honores causa de varias universidades del mundo. ¿Es así, verdad que sí? Es así, me dice mi invitado. Recuerde, puede participar con nosotros, @jriobof en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Además, usted nos puede seguir en mi canal en Telegram, Julio Ríobo. Coloca allí Julio Ríobo y aparece, me puede seguir. Ahí yo comparto distintas informaciones, lo que es noticias, la lucha por la verdad de Venezuela, que lo damos en los medios, pero mi invitado sabe muy bien también que hay que darla en las redes sociales, donde el campo no es fácil. Las redes sociales son muy complicadas. De eso vamos a estar hablando con nuestro invitado y también vamos a hablar del escenario. ¿Qué va a suceder el próximo 10 de enero del año 2025? Eso está muy claro. Se va a juramentar el presidente Nicolás Maduro y todo un ambiente. Me imagino que ya ha sido invitado, a quien le vamos a hacer la entrevista ya está invitado para el 10 de enero a este país a acudir a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, a la juramentación en la Asamblea Nacional, porque además todos los primeros de cada año, ¿como cuántos años han pasado de eso? 5 años, que se realice esa entrevista. Mi invitado realiza una entrevista al presidente Nicolás Maduro con las 10 cosas más importantes. Siempre ha sido así. Bueno, ¿quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Por eso esta extrema derecha tenemos que estudiarla por sus características de hoy y no limitarnos a decir, sí, esto ya sabemos cómo funciona porque lo vimos en los años 30. No es la misma extrema derecha. Incluso algunos de estas organizaciones de extrema derecha denuncian a la extrema derecha de los años 30, como si no fuera con ellos. Y en parte no están equivocados. El esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es entender cómo esto se produce ahora. Bueno, tenían a nuestro invitado. Recuerde, puede participar con nosotros, @jriobof en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Nos acompaña el periodista español Ignacio Ramonet. Gracias por estar aquí. ¿Cuánto tiempo ya tiene en Venezuela? Yo lo vi el día lunes en el programa del presidente. ¿Cómo está? Primero, muchas gracias, Julio, por invitarme a tu programa. Un placer y un honor estar contigo aquí. Llevo unos días aquí ya en Venezuela. Llegamos el fin de semana pasado y ya me marcho este fin de semana. He estado dando unas conferencias aquí, en particular en el CELARG, donde hay un posgrado que se está lanzando y me han pedido dar una conferencia sobre estos temas, precisamente. Yo lo he estado viendo algunas conferencias, el día de ayer vi algunas, parte de una conferencia, y usted habla de lo importante que tiene la verdad. ¿Está muriendo la verdad a través de las redes sociales? Bueno, fíjate que uno de los conceptos que más se han desarrollado, el concepto nuevo en estos últimos años es el concepto de posverdad, ¿verdad? Y para mucha gente me imagino que algo como posverdad no debe significar gran cosa, porque o hay la verdad o hay la mentira. ¿Qué es la posverdad? Bueno, pues la posverdad es algo que ha impuesto esta nueva extrema derecha, este nuevo
digamos, grupo conspiracionista en torno al presidente Trump, por otra parte, pero también Milei, también Bolsonaro, en fin, algunos dirigentes de la nueva extrema derecha, que es la idea de que en realidad hay varias verdades y que por consiguiente tú puedes tener tu verdad y yo tengo mi verdad, pero de hecho ninguna de las dos se puede imponer a la demás, porque yo puedo cada vez decir que los datos que tú me presentas son falsos y los que yo presento sí son auténticos. Y como ya no hay... Eso solamente en redes sociales pasa esto. En redes sociales, pero las redes sociales son el medio dominante hoy. Es decir, hoy quien tiene influencia en la sociedad son las redes sociales. Ya no es la televisión, ya no es la radio, ya no es la prensa escrita. Entonces, por otra parte, no tienes instancias en nuestra sociedad que sean suficientemente creíbles para decir, sí, esta es la verdad, y una vez que lo he dicho yo, como un juez, por ejemplo, en un tribunal que diría esta es la sentencia y todo el mundo tiene que acatarla, en nuestras sociedades modernas no hay una institución que sea creíble. Las hay, pero no son creíbles. ¿No hay un juez en las redes sociales? No. No Lo que hay es la capacidad en las redes, ya sea por avalancha de información, porque lo hacen los chatbots, porque se difunde. Lo que hay es el hecho de que en las redes sociales se impone una lectura. Y lo que se impone es que precisamente no hay una verdad. Pero entonces, ¿cómo podríamos definir la verdad en la sociedad? En la sociedad nadie puede imponer una verdad, ese es el problema, ¿verdad? La verdad se puede imponer en ciencia. Los matemáticos pueden decir esto es así, porque si no es así no funciona. Los físicos pueden decir esto es así, porque si no fuera así, bueno, pues la luna se caería contra la Tierra. ¿Por qué la luna está ahí y se mantiene en el aire? Porque hay leyes, ¿verdad? Y lo mismo en química. Si pongo este producto con este, se produce tal reacción. En la sociedad, no. Entonces, en la sociedad, la historia nos muestra que para imponer una verdad tiene que haber, por una parte, como un texto. Por ejemplo, en la historia, un texto sagrado. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Verdad? Los 10 mandamientos. Bien, Moisés sube, dice el Antiguo Testamento, Moisés sube a la montaña del Sinaí y ahí recibe de Dios los 10 mandamientos. Es la ley. Eso se impone. Pero no se impone solo. Se impone porque va a haber como un grupo, como una academia, como una iglesia, como un grupo de sacerdotes que va a decir, este texto es un texto que no se puede tocar y que dice la verdad. Esta es la verdad. Eso no pasa en redes sociales, sin duda. En redes sociales no pasa. Lo mismo ha podido pasar con la Iglesia Católica, que dice, bueno, la verdad es esta, ¿no? Yo contaba ayer en la conferencia que di aquí en Caracas que, por ejemplo, un filósofo, Michel Foucault, decía que la verdad tiene una historia. La verdad tiene una historia. Hay una parte de la verdad, la primera parte de la historia de la verdad es una verdad que él llamaba verdad relámpago. Una verdad relámpago. ¿Qué quiere decir relámpago? Quiere decir que era una verdad que se manifestaba en un lugar, en un momento del año y para una persona precisa. Por ejemplo, el oráculo de Delfos en la Grecia antigua. El día de la primavera, 21 de junio del año, día 21 de junio, primavera, en Delfos, un lugar preciso de la geografía del planeta, ahí, para una persona precisa, el oráculo, ahí se manifestaba la verdad. El oráculo como que recibía una inspiración venida del cielo y eso le permitía decir cómo va a ser el año, si va a haber sequía, si va a haber tempestades, cómo va a ser. Podría predecir. Podía predecir y lo que predecía era considerado como la verdad. Si tú contradecías eso, te ponías fuera de la ley en cierta medida. Bien, el mundo ha funcionado con eso durante miles de años y funciona aún, Julio. ¿Cuánta gente que nos está viendo en este momento cree en el horóscopo? Esa es la verdad mágica. Porque cree que finalmente el destino, lo que le va a pasar mañana o este mes, depende de cómo están alineados los astros. Pero racionalmente es muy difícil de creer que el alineamiento de astros va a tener una influencia en mí que será diferente de la que va a tener contigo, en función de la fecha en que tú naciste y cómo estaban los astros en el momento que naciste. Quiero decir, eso no tiene nada de científico, pero la gente lo cree. ¿Cuántos millones, decenas de millones, centenares de millones de personas creen en el horóscopo?
O creen, por ejemplo, hay mucha gente en el Caribe que va a consultar santeros. Creen en la santería. La gente se hace limpieza, etcétera, en muchos lugares. O creen en especie de brujería, aún hoy día. No es racional. O sea, esa verdad relámpago aún la tenemos hoy aquí, en este mundo tan racional, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de la robótica, el mundo de las redes sociales. ¿Y la otra verdad? Y la otra verdad es la verdad cielo, es la verdad que se manifiesta en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del año y para cualquier persona. Esa es la verdad que hay en redes sociales. Esa es la verdad científica. Si yo dejo caer aquí una manzana, cae a la misma velocidad, que es la ley de la gravedad, aquí, en Pekín y en Madagascar. ¿Okay? Y es demostrable. Y es demostrable. Esa es la científica. Las leyes sociales en información es muy difícil demostrar la verdad. Por eso información, propaganda, manipulación Fake news. y desinformación y fake news funcionan muy mezcladas. Es decir que podríamos decir que una mentira sobre Venezuela dicha en Ecuador, por ejemplo, no tiene el mismo impacto que una mentira de un venezolano que esté leyendo las redes sociales sobre su propio país. ¿Qué pasó con los medios? Estamos hablando de los medios. Los medios han perdido mucha credibilidad. ¿Por qué? Porque los medios más serios del mundo mintieron descaradamente. Si decimos, por ejemplo, uno de los medios más... CNN, por ejemplo. New York Times. Tomemos el New York Times. O la CNN. Pero tomemos el New York Times, que es más antiguo y tiene más prestigio. Pero el New York Times nos dijo que en Irak había armas de destrucción masiva. Y ese argumento autorizó a Estados Unidos a atacar Irak, a producir centenares de miles de muertos y centenares de destrucciones de todo tipo. Y resultó que era una mentira verificable, porque la autoridad en materia de armas nucleares o en materia de nuclear había dicho que no había material nuclear, que ellos tenían la prueba de que no había. Pero los medios americanos, la CNN, el New York Times, dijeron que sí. Y entonces el mundo entero, el mundo intelectual entero, el mundo académico, el mundo de los intelectuales, el mundo de mucha gente seria, creyó lo que nos dijeron George Bush y Dick Cheney, o Rumsfeld, que era ministro de la Defensa. Y por consiguiente, hoy sabemos que mintieron. Entonces, ¿quién me garantiza que mañana, cuando el New York Times dice algo, eso es verdad? Ahora, ¿qué pasa con la revolución bolivariana dentro de las redes sociales? Porque es la misma historia. ¿Cuántas cosas no dice? Estas mismas transnacionales. La revolución, New York Times, la CNN. revolución bolivariana se vio confrontada a los medios desde que surgió, prácticamente. Porque, este es el país donde ha habido el primer golpe de Estado mediático del mundo. Aquí, el 11 de abril del 2002, los medios dijeron que el presidente Chávez había ordenado disparar contra la gente que estaba manifestando pacíficamente. Eso provocó que algunos militares, se pronunciaran y se produjo este golpe de Estado contra el presidente Chávez. Eso, basado en una mentira mediática, ¿verdad? Era la primera vez que ocurría, porque golpes de Estado ha habido muchísimos en el mundo, pero ese tipo de golpe de Estado, ¿verdad?, en el que se trata de convencer a la población mediante los principales periódicos, los principales radios, los principales canales de televisión, de que se ha cometido esto y se muestra con imágenes lo que pasó en Puente Ayacuro. Entonces, esta falsa verdad, que incluso gente inocente, incluso yo pienso gente chavista, dijo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos disparar contra el pueblo? Entonces, no era eso. Fue un montaje, claro. Fue un montaje, evidentemente, pero lo hicieron los medios. Entonces, desde el principio la revolución ha estado confrontada a ese tipo de manipulación. Una revolución tan bonita como la revolución bolivariana, que es una revolución pacífica, una revolución que quiere el desarrollo del pueblo, que quiere la justicia, que quiere difundir educación y salud. En fin, desde el principio se encontró con este tipo de ataque nuevo. Hoy siguen las redes, evidentemente. Hoy lo que se le hizo a Chávez se le hace
al presidente Pero la Maduro. conciencia del pueblo no es la misma del 2002. Eso es una realidad también. Pero mira, en 2002, Aunque los medios son mayores. En 2002, en 2 días, el pueblo tomó conciencia de que había sido manipulado y cercó Miraflores y derrumbó la maniobra. El pueblo estaba bien consciente precisamente y hoy también lo está consciente. Ahora bien, obviamente. la desinformación viene a reconfigurar a la sociedad. Claro, claro. Mira, estamos hablando unos días después del 5 de noviembre. ¿Y qué pasó el 5 de noviembre? Se eligió a Donald Trump. La sociedad americana que ha elegido a Donald Trump desconoce a Donald Trump. No, lo ha visto gobernar durante 4 años y lo ha visto actuar durante otros 4 años. Y nadie puede sorprenderse de que Trump es un mentiroso o que Trump es un dirigente poco previsible o que Donald Trump es alguien que es racista en dirección de algunas minorías, los afrodescendientes, los latinos, etcétera, que quiere expulsar a millones de inmigrantes ilegales. Y sin embargo, la operación mediática que se ha hecho durante la campaña hace que una mayoría, no solo una mayoría de grandes electores, sino una mayoría de voto popular ha votado a Donald Trump. ¿Cómo se explica eso racionalmente? Pues eso demuestra que hoy las campañas electorales y el funcionamiento de los medios es tal que alguien que puede tener una imagen tan controvertida, digamos, como Trump, puede tener el mayor apoyo popular. ¿Por qué? Por las redes. Entonces, tenemos una obligación de los analistas, nosotros, de los periodistas, es tratar de entender por qué las redes tienen tanta influencia. ¿Desde cuándo? Ahora, ¿por qué? Le pregunto. Bueno, porque precisamente, curiosamente, se ha ido poco a poco estableciendo, desde hace poco, las redes sociales no dominan el discurso mediático desde hace mucho tiempo. Digamos, hace unos... Pero sí las masas. Mira, el problema, ese es uno de los problemas, las redes sociales y las masas. Porque, ¿cómo tú recibes la red social? La red social cualquiera. ¿Cómo tú recibes Twitter? Lo recibes en grupo. Individual, claro, ¿no? Lo recibe individual. En cambio, la televisión se dirige a grupos, ¿verdad? La televisión históricamente se veía en familia, ¿verdad? La radio, lo mismo. Aunque pueda haber un uso individual siempre de un medio, el periódico se lee en solitario, evidentemente. El problema es que las redes es el primer medio que es un medio de ida y vuelta, es receptor y a la vez emisor. Cuando tú consumes la prensa escrita, solo eres receptor, no puedes ser emisor, porque no tienes la capacidad de escribir el periódico, solo los periodistas. Cuando oyes la radio igual, eres receptor, no eres emisor. Cuando ves la televisión igual, eres receptor. La gente que nos está viendo por la televisión en este momento, claro, tú has dado teléfonos y puede intervenir. Sí, interactúe, manda algunos mensajes, algunas interrogantes. Pero no puede haber un diálogo permanente. En cambio, con las redes, tú eres tan transmisor como receptor. Igual. Incluso hay gente que es más emisor que receptor, siendo en la red social. Acuérdate que estamos en un momento en que ha surgido no solo las redes sociales, pero dentro de las redes sociales, algo que llamamos los influencers. Y los influencers ahora, algunos influencers o algunas, tienen más audiencia que este canal, o tienen más audiencia que la CNN, o tienen más audiencia que... Y más credibilidad, diría uno. Y más credibilidad, porque la credibilidad hemos dicho ya aquí que no es la verdad. Claro, claro. Una cosa es que la gente cree, pero las apariencias engañan. Pero la gente puede creer la apariencia. Entonces, ahora tú tienes gente como Trump, que tiene 300 millones de seguidores. ¿Tú crees que Trump, para transmitir su mensaje, necesita ir a la televisión y contarlo? No, no hay ningún canal, Julio, en Estados Unidos, no hay ningún canal que tenga 20 millones de seguidores. En un país de 350 millones de habitantes. Ninguno. Porque los canales se han fraccionado de tal manera que ahora tú, si eres influencer, mira, Ronaldo, ¿cuántos seguidores tiene? El futbolista Cristiano Ronaldo, ¿cuántos seguidores tiene? 1.000 millones.
1.000 millones. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un ser humano puede dirigirse a 1.000 millones de personas. Eso no ha ocurrido jamás en ninguna parte. Se trata de un futbolista, no hace política, o se supone que no hace política. Cuando lo hace no está tan mal, porque es una apoya al pueblo palestino. Pero hoy día hay esa posibilidad, sin pasar por los medios, con esto Los medios tradicionales, claro. Es un arma. con lo que tenemos en el bolsillo, podemos hablarle a 1.000 millones de personas. Yo leí algunos artículos y usted decía que las redes sociales vienen a poner en duda la verdad. Y aparte de eso, también el porqué de las cosas. ¿Cómo se puede explicar eso en la actualidad? Bueno, mira, en las redes sociales hay de todo, evidentemente. Hay de todo, claro. Hay de todo. Tú puedes encontrar en las redes sociales libros, enciclopedias, discursos, etcétera. Pero eso, Julio, no es lo que más circula. ¿Qué es lo que más circula en las redes sociales? Circula lo más breve, lo que es muy breve. Lo que más circula son los memes. Es el discurso más breve y que tiene el mayor impacto semántico, es decir, que tiene el sentido más inmediato. Y por otra parte también, las redes, para que un discurso funcione en las redes, tiene que incitarte a que tú lo compartas. Si es un mensaje que te llega a ti y muere en ti, ese mensaje no tiene gran interés desde el punto de vista de la transmisión de una información. Entonces estamos en que son mensajes puramente puntuales, son gotas, y que lo que están buscando es a impactarte para que tú lo transmitas. Y ahora la cuestión es, ¿se impacta más con la verdad o con la mentira? ¿Por qué lo negativo vende más? Bueno, pues por eso, porque mira, hay en las escuelas de periodismo se dice, si un cartero, el que va distribuyendo el correo, antes había carteros, ¿verdad? Sí, claro. Si un cartero que va distribuyendo correo por las casas, si un perro le muerde a un cartero, ¿eso es noticia, sí o no? No, porque desgraciadamente todos los perros le ladran a los carteros y algunos de ellos les muerden. Pero si un cartero muerde a un perro, ¿eso es noticia? Un gran titular. Sí, es un gran titular. Sí. ¿Entiendes? Es lo que sale de lo corriente, lo que sale de lo habitual. Es lo que se posiciona en redes sociales. Y entonces, es lo que puede ser viral. Mira, ¿qué es más impactante? ¿Decir que la Tierra es redonda o decir que la Tierra es plana? Hay algunos, según su análisis, algunos que están todavía tratando de mostrar de que la Tierra es plana y están dedicados a eso. Exacto. En pleno siglo XXI. Pero hay millones. Hay millones. Mira, Trump acaba de nombrar entre el gobierno futuro que está nombrando a una ministra que cree en que la Tierra es plana. Bolsonaro tenía al teórico de la Tierra plana como ministro. O sea, y mira, en Caracas no ocurre, menos mal, pero en muchos lugares en Europa hay conferencias sobre la Tierra plana, donde varios conferencistas vienen a demostrar que la Tierra es plana. Oye, y reciben miles y miles de espectadores que pagan para que le digan que la Tierra es plana. Lo que quiero decir es que la mentira a veces impacta más porque sorprende más. Porque evidentemente decirte que 2 y 2 son 4, eso no sorprende. Pero si alguien te dice que 2 y 2 son 5 y que quiere demostrártelo, suscita tu curiosidad, por lo menos tu curiosidad. Yo estaba leyendo hasta el tema científico, el tema de la dopamina. La dopamina, muy importante. Uno libera de repente más dopamina con un fake news. Claro. Se lo digo es porque bueno, según las investigaciones, eso es lo que nos ata a las redes sociales. Con el café también. Un poquito de cafeína. Porque son los placeres, los placeres. Parece que el fake news, la mentira, genera placer a algunos. No liberan placer. No conozco ese, pero lo que no cabe duda es que la mentira puede sorprender mucho más y por consiguiente te interesa más. Y de repente te dice algo que no te habían dicho, por definición, porque a nosotros nos dicen lo que es más normal, ¿verdad? Entonces, pero si de repente te dicen, no sé, si alguien llega y dice, no, quien liberó a América no fue Bolívar, fue un tipo que se desconoce, que se llamaba José Sánchez. Y de José Sánchez, pero un gran peruano que nació en tal lugar y que desarrolló tal cosa. De repente eso llamaría la atención. Tú llamas la atención, porque a mí siempre me dijeron que fue Bolívar, pero ¿de dónde salió este José Hernández?
y te interesas por él. Y entonces, hoy precisamente es esto, ¿verdad? De repente una mentira suscita más curiosidad que una verdad. Y las redes imponen eso. Porque hemos dicho antes que para que tú transmitas un mensaje que te llega, tiene que haberte impactado a ti. Si no te impacta a ti, tú no lo transmites, tú no lo... No replicas. No lo replicas, ¿entiendes? Tú no lo compartes. Y el placer de la red es tanto recibir como compartir. Ahora bien, ¿por qué hay algunos que en las redes sociales hace que generen comportamientos extremos? Sí, porque... Esto ya tocando ya cosas en la política venezolana, lo que sucedió el 28, 29 y 30. Se lo pregunto por eso y se lo pregunto también por lo que viene sucediendo. Yo sé que usted lo ha venido evaluando también, el tema de estos challenge o retos que ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Tenemos la suerte de tener a un presidente, el presidente Nicolás Maduro, que es muy atento a la comunicación, que ha reflexionado mucho sobre la comunicación, muy atento, primero porque él mismo es un comunicador, y segundo porque le ha dado importancia a las redes desde su desarrollo. Ya lo había hecho el presidente Chávez, todos nos acordamos de Chávez Candanga cuando había las primeras redes que se crearon. Entonces, el presidente ha estado muy atento. El juego de las redes en muchas conspiraciones, no solo en Venezuela, sino en muchos lugares, es que las redes han permitido jugar un rol en algún momento, sobre todo cuando surgieron. ¿Cuándo surgen las redes? En torno a 2010. Un poco antes de 2010 aparece Twitter, aparece WhatsApp, Facebook, ¿verdad? Facebook ya había otro, anteriormente había uno que se llamaba MySpace, por ejemplo. Sí, que sí, era muy parecido. la primera red, digamos, social, ¿verdad? Que permitía socializar. Entonces, sobre todo con los antiguos compañeros de clase, que para eso se creó, para los antiguos compañeros de la universidad, cómo se reencontraban. Pero a partir de 2010, ese fue un elemento para luchar políticamente. Todos oímos hablar, ¿verdad?, de, por ejemplo, lo que pasó en los países árabes en 2011, en Egipto, en Siria, en muchos países, en el Líbano, en muchos países hubo, en Túnez en particular. En Libia también, ¿no? En Libia también. En Libia lo que pasa es que Libia se transformó en una crisis mundial, prácticamente, porque intervino la OTAN y todo. Pero en Túnez, por ejemplo, donde había un presidente que llevaba como 30 años, 40 años gobernando y que hubo una efervescencia popular. ¿Por qué? Porque las redes no estaban controladas y las redes fueron manipuladas por grupos políticos, también porque las redes finalmente permiten una comunicación que escapa a los controles del Estado. ¿Por qué? Porque las redes no son del Estado. Las redes son de grandes corporaciones privadas, esencialmente estadounidenses, evidentemente, que es una de las paradojas de hoy. El medio de comunicación dominante, por ejemplo, en un país, casi siempre ha sido la televisión nacional o la radio nacional. Ahora son las redes. Ahora son las redes. ¿Y las redes a quién pertenecen? ¿Pertenecen al señor Zuckerberg o pertenecen al señor Musk o pertenecen al señor Bezos? Todos en Estados Unidos, que te cortan cuando le da la gana. Si tú defiendes al presidente Maduro, van a decir, no, ya está bien, y te cortan. O si el presidente quiere viralizar un contenido, también. También, evidente. Lo eliminan. Entonces, ese es un problema hoy. ¿Qué debe hacer un Estado con su sociedad cuando no solo hablamos ya de política, pero cuando el presidente ha citado en su emisión, en su programa del lunes pasado, esto que ha ocurrido con unas niñas, ¿verdad? O con unos niños que han sido incitados Sí, a que perdieron la vida suicidarse. con eso, por ese reto. Claro. Entonces, hay una reflexión que tener. Esas redes penetran en nuestras sociedades, difunden elementos que nadie controla. Cuando digo nadie, no solo la política, sino, no sé, el colegio de médicos, los juristas, los académicos, la iglesia, en fin, instituciones que están establecidas en un país y que de repente permiten la circulación de discursos. No solo hablo de discursos políticos, pero discursos en términos de comportamiento que pueden ser peligrosos. ¿Quiénes están obviamente. detrás de controlar la información y por qué? Pero, ¿qué es la información hoy, querido Julio? Es sobre todo una mercancía.
Es un negocio. Es una mercancía. Mira, cuando tú y yo comunicamos, desde esta mañana yo estoy enviando mensajes y recibiendo mensajes, y tú igual. ¿Qué hemos hecho? Sin hablar del contenido, le hemos dado cantidad de información a la red que hemos utilizado. Si he utilizado Facebook, le he dado cantidad de información. ¿Sobre qué? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué información Lo más seguro es que Facebook conoce más a Ignacio Ramonet que usted mismo. Claro, probablemente. Igual que un psicólogo te conoce mejor que tú mismo. Pero le estamos dando datos. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Durante todo el día estamos dando datos. Los datos es digamos, el oro de hoy. Los datos. Tú fíjate que la moneda que más vale hoy día es el Bitcoin. Y Bitcoin es a base de datos, ¿verdad? Que vale casi $100.000 en este momento. Estamos dándole datos. ¿Qué hace Facebook con nuestros datos? ¿Qué hace Twitter con nuestros datos? ¿Qué hace TikTok con nuestros datos? ¿Qué hace YouTube con nuestros datos? Segmenta. No, va mejorando cada día, mejorando la capacidad de su inteligencia artificial, de su logaritmo. Y eso tiene que ver también con el algoritmo. Claro, cada vez que nosotros le damos datos, le estamos enriqueciendo. Paradójicamente, ¿por qué usamos WhatsApp gratuitamente? No es gratuito. Pagamos con nuestros datos. Es una gran red de espionaje para algunos. Puede serlo. Evidentemente, Facebook sabe más, como tú dices, de nosotros que nosotros mismos. Sabe lo que hacemos. Pero independientemente, porque los datos no son analizados por un grupo de espías. No, es una maquinaria que va entrando datos. Y mira, en un momento, una de las imágenes más populares en Facebook eran imágenes de gatos. No sé si tú te acuerdas. Sí, Había claro. muchos gatos, vídeos de gatos, etc. Bien, hoy sabemos que esos gatos que circularon, tanto que siguen circulando, que nos fascinan, a mí me gustan los gatos, a ti también, evidentemente, en realidad era una prueba para ir afinando qué tipo de gato, qué tipo de gesto tenía que hacer el gato, qué tipo de actividad tenía que hacer el gato, para que a la gente le gustara y lo transmitiera. Este gato, por ejemplo, que se cae, etcétera, que hace esto, se transmite más que el otro gato que está comiendo, pero que se embadurna, etcétera. Esto es lo que estaban haciendo a un test a nivel de miles de millones de personas. Ya perdimos la privacidad. Bueno, la privacidad, digamos, una de las cuestiones que se plantea hoy es la cuestión de la inteligencia artificial, la revolución de las revoluciones. ¿Está de acuerdo Ignacio Ramonet con la inteligencia artificial? Mira, no se puede ir en contra de lo que está El avance ocurriendo, tecnológico. pero se necesita una reflexión muy seria. Yo me alegro muchísimo que el presidente ayer haya dicho que Venezuela va a apuntarse al estudio, al análisis, a la reflexión con la ayuda de otras potencias amigas para tener un conocimiento fino, profundo de la inteligencia artificial, porque esa es la revolución de las revoluciones. Y esencialmente, ¿qué es lo que va a permitir la inteligencia artificial? La vigilancia total. Porque ¿quién de nosotros no usa las redes sociales? Y como he dicho antes, cada vez que las usamos, es como pulgarcito, vamos dejando migas de pan que permiten encontrarnos en el bosque oscuro, ¿verdad? Fíjese, hablando de estos temas, quiero traerlo unos minutos antes porque usted me hablaba de regular las redes sociales. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho muy claro el día de ayer con la juventud venezolana y lo dijo también el día lunes. ¿Cuál es su apreciación de que Venezuela en la inmediatez regule el uso de redes sociales? Porque uno, recuerda usted que viene del continente europeo, ¿qué sucede con aquella persona que insulta al presidente, que manda al asesinato de un presidente? ¿Qué sucede? Uno en este país, de repente hay alguno que ataca a los periodistas que defienden la verdad de Venezuela. Me imagino que a usted también lo atacan muchas veces. Pero ¿qué pasa en el mundo cuando se ataca a un presidente? Aquí viven diciendo que estamos en un país que es un régimen dictatorial. Es el término que le califican en el exterior. Pero cuando uno ve la realidad de Venezuela, ha llegado el momento, lo ha dicho el presidente, un gran debate, ha abierto un gran debate para regular las redes sociales y su uso. ¿Qué piensa Ignacio Ramonet de esto? Yo pienso que, primero,
esa reflexión es indispensable. Sí, no se puede estar viviendo en el mundo en que vivimos de todos estos temas, Julio, que acabamos de abordar, que todo el mundo entiende que son capitales, porque va en ello, bueno, estamos hablando de conceptos fundamentales y estructurantes, la verdad, la información, ¿verdad?, que es la democracia, porque con la verdad y la información lo que va, lo que conlleva es qué tipo de democracia. Claro, y no puede una red estar por encima del Estado. Si estamos manipulados tú y yo, ¿cómo vamos a votar como robots? Porque estamos en una guerra cognitiva. Permanente, ¿no? Permanente. ¿Cuál es el objetivo de la guerra cognitiva? Es entrar en nuestro cerebro. Entrar en nuestro cerebro como si nos hubieran inyectado unos enanitos que van a organizar nuestro cerebro para que nos comportemos de cierta manera. Es el objetivo de la propaganda. En otra época con otros métodos, en otra época con la radio, en otra época con la televisión, en otra época con la prensa escrita, hoy con las redes. Entonces, no podemos estar conscientes de que hay esa problemática y no reflexionar sobre ello. Por consiguiente, digamos, la consigna, la indicación, la sugerencia del presidente es fundamental. Segundo, llega el momento en que tenemos que plantearnos lo que está ocurriendo en otros países. Mira, Julio, la semana pasada, el presidente de Australia no es Corea del Norte o no es Irán o no es, digamos, algunos países que están muy atacados. Australia, el primer ministro de Australia, que se llama el señor Albanese, socialdemócrata, ha decidido, Julio, que las redes sociales estarían prohibidas a todos los jóvenes de menos de 16 años. Queda prohibido que los jóvenes de menos de 16 años tengan redes sociales. ¿Quién será responsable? La red. Si yo sorprendo a un niño en la escuela, en la casa, en la calle, de 15 años, consultando una red social como TikTok o como YouTube, bien. ¿A quién voy a castigar? A la red, porque permitió que un niño de 15 años, de 13 años, de 10 años, de 8 años, utilice una red social. Esto no lo está haciendo el presidente Maduro, lo está haciendo el primer ministro de Australia. Entonces, vemos que los países se están preocupando. En Francia, el nuevo primer ministro ha tomado la decisión que a las escuelas no se puede llevar un teléfono. No es que no lo puedas usar, no lo puedes llevar, no puedes entrar. No está autorizado, no está autorizado a entrar en la escuela con un teléfono. El teléfono lo deja en la calle, ¿verdad? Como si fuera un arma, que lo deja fuera, o como si fuera la droga, que lo deja fuera. Entonces, es muy importante plantearse esta cuestión. En particular, la cuestión siguiente, ¿debemos seguir utilizando? No tengo la respuesta, planteo la pregunta, como lo hace el presidente. ¿Debemos seguir usando redes sociales que son hoy día enormes empresas, que son las empresas dominantes del mundo? Porque, Julio, los datos hoy valen más que el petróleo. Y nosotros estamos dando datos gratuitamente, constantemente, a esas grandes empresas. Es como si regaláramos el petróleo, que no lo hacemos, que nadie debe hacerlo. Es como si un país regalara... Uno recuerda en este momento a Edward Snowden, todo lo que decía. Tenía razón. De la vigilancia. De la vigilancia, tenía razón. Casi que hasta por los televisores, algunos se burlaron de eso, pero después sí. Edward Snowden dijo que era verdad. Era verdad, los televisores no solo te permiten ver, sino que ellos te ven. Yo escribí un libro que se llama El Imperio de la Vigilancia, que se editó aquí en Venezuela, donde desarrollamos esta idea y en particular esta cuestión de los televisores que te ven, que te observan y que lo transmiten, ¿verdad? Pero hoy las redes no hace falta, las redes son mucho más expertas en vigilancia. Sí, ese es un elemento más. Un elemento más. Fíjese, usted me decía que no hay jueces, pero parece que en redes sociales hay la justicia de la red. Le digo porque hay algunos que se dedican, no sé si este sería el término adecuado, hay algunos, no sé si usted me aprobaría este término, algunos mercenarios de la información. Sí los hay, creo yo, y que se dedican a aplicar justicia a través de las redes sociales. Es decir, esto que yo le digo de los ataques sucede. Hay gente que hace toda una campaña para desprestigiar y atacar a cualquiera. Sí. Y acabar con eso en base a la justicia de la verdad.
Sí, es lo que llamamos el bullying digital. Exactamente. El bullying digital, eso es muy característico, evidentemente. Nos atacan, a mí me atacan, a mucha gente. Hoy día las redes son, digamos, el ágora donde los grandes debates y los grandes ataques se realizan, pero también con muchas amenazas, con además un lenguaje que no tiene ningún tipo de límite, ¿eh? Y también cualquier tipo de argumento. Ya dijimos antes que hoy la verdad no es un parámetro que dignifique a la persona, sino que en particular en el debate político, la característica hoy es el odio. Las redes han permitido el desarrollar el lenguaje de odio, el mensaje de odio, y el mensaje de odio con el insulto, con la mentira, inventando cosas. Pueden decir, Ribó ha hecho esto, lo otro, que no tiene ninguna base, ¿verdad? Pero estamos en la Pero época... las redes parecen, bueno... No, tú decías las las fake news. Sí, sí. Y también, bueno, la posverdad. Las redes le dan un carácter de verdad a algunas cosas. Claro, sí. Como le da un carácter de verdad a la tesis de que la Tierra es plana, imagínate el carácter de verdad que podrán darle si dicen que Riobó o Ramonet es tal cosa o tal cosa, evidentemente. Mira, fíjese, para hablar ya de temas políticos aún más intensos, el próximo 10 de enero, yo lo decía al inicio del programa, se va a juramentar el presidente Nicolás Maduro. Pero es toda una campaña que yo sé que usted ha hecho su análisis, porque además Edmundo González Urrutia dice que hay un plan para regresar a Venezuela. Quiero escuchar su análisis de esto que dice Edmundo González Urrutia con la realidad venezolana y que ya algunos países no compran un Guaidó 2.0. Es decir, no van a reconocer. Ayer decía el de la Unión Europea, Josep Borrell, dice, nosotros no vamos a reconocer por ahora a Edmundo González Urrutia porque yo creo que ellos están esperando alguna decisión de Estados Unidos, como muchos de estos personajes. Pero lo que va a suceder aquí es la juramentación, que ya yo sé que usted debe estar invitado para esa juramentación el 10 de enero, en el año 2025, en la Asamblea Nacional. El presidente ya ha llamado al pueblo a acompañarlo a esta juramentación. ¿Qué pasa con ese escenario que está dibujando la extrema derecha venezolana? Bueno, yo pienso que el 10 de enero el presidente Nicolás Maduro se va a juramentar normalmente. Porque lo manda la Constitución. Lo manda la Constitución, ha ganado las elecciones de manera muy clara, de manera, digamos, muy realista, muy verificable, por otra parte. Claro, conocemos el guión de esta oposición, que es una oposición característica por toda una serie de tentativas de golpe de Estado. Hay que estar alerta a los planes terroristas. Operaciones de desestabilización. Puede haber, ya hay en este momento lo que ocurrió con la planta de gas la semana pasada. Sí, en Monagas. Ya son atentados. El país está bien acostumbrado también, desgraciadamente, a todos estos ataques. Que el señor Edmundo González diga que él se va a juramentar en Venezuela, probablemente una Venezuela virtual. Hoy las tecnologías permiten crear imágenes, contextos. No es imposible que se le vea con un paisaje de Canaima juramentándose, ¿verdad? Pero se ve muy difícil que haya una juramentación real. Por otra parte, a escala internacional, ya conocemos el guión entero de lo que pasó con el señor Guaidó. Yo no creo, y por eso esa prudencia de muchos países, por ejemplo, la administración Biden, el señor Blinken, acaba de decir que ellos habían ya reconocido la victoria del señor González, pero que la tenían en reserva para ver. No. ¿Qué hace? ¿Por qué el señor Biden y el señor Blinken dicen ahora que el señor González Urrutia ha sido, según ellos, es el presidente electo? ¿Por qué lo dicen ahora? Porque ganó Trump. Igual que ahora el señor Biden autoriza a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance contra Rusia. Le está dejando esos dos problemitas. Claro, está saboteando de antemano la posibilidad de que Trump negocie y pueda resolver el problema de Ucrania, y quieren sabotear la posibilidad de que el señor Trump negocie y
llegue a un acuerdo con el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. Es más bien una buena noticia. Es decir, ¿por qué? Porque quiere decir que esta administración cree que puede haber negociación entre la administración Trump y el gobierno del presidente Maduro. Ese es mi análisis. Están en el escenario. Fíjese, usted en el momento de la victoria del presidente Nicolás Maduro el pasado 28 de julio escribió 10 razones por qué el presidente Nicolás Maduro había ganado de manera contundente esas elecciones. Mi pregunta, a 3 meses después, casi 3 meses de esa victoria electoral, ¿cuál análisis hace el señor Ignacio Ramonet sobre esas 10 opciones o esas 10 razones que dio de la victoria de Nicolás Maduro? Bueno, lo que yo he dicho es, ¿por qué tanta gente de buena voluntad, digamos, ha comprado la tesis de la oposición? Que sí ganó. En realidad, digamos, ¿con qué campaña? ¿Qué han propuesto? ¿Cuál era el programa de la oposición? Que nunca lo conocimos. En cambio, el presidente, ¿qué es lo que ha obtenido en estos 3 o 4 últimos años? Ha obtenido cosas muy importantes para la sociedad venezolana. Primero, ha obtenido la pacificación de la sociedad. Esta es una sociedad tan segura que el propio Trump en su campaña electoral dijo que él... Si perdía venía a Venezuela porque era más seguro Venezuela que dijo que Estados la Unidos. próxima convención republicana la haría en Caracas porque era la ciudad más segura de toda América, incluida Estados Unidos. Oiga, es un tremendo homenaje al presidente Maduro porque esta ciudad fue conocida durante mucho tiempo, ya en la Cuarta República, como una de las más peligrosas del mundo. Entonces, esa es una tremenda victoria del presidente Maduro. Segundo, Caracas, Venezuela, ha tenido el mayor crecimiento económico de toda América Latina. Más crecimiento económico que Argentina, o que Chile, o que Bolivia, o que Uruguay. Bien. Países que no están bloqueados, sancionados. Países que no están bloqueados, evidentemente, que no están sancionados, que no tienen... Este es un país que tiene doble sanción. Sanción de Estados Unidos y sanción de la Unión Europea. No hay ningún otro país de América que tenga esa doble sanción. Condición. ¿Sí? Tercero, Julio, ¿recuerda a cuánto estaba la inflación en este país hace apenas 3 años? Era la más alta del mundo, como 1.000.000%, y de repente tiene una de las inflaciones más bajas de toda América Latina. Bueno, podría seguir. Quiere decir, cualquier candidato con ese balance, sin hablar del programa, porque el presidente aquí se presentó con un programa, no solo con un balance de su mandato, sino con un programa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué transformaciones vamos? Cambios y transformaciones, era el lema de su campaña. Cualquier candidato que se presentara con este balance tenía posibilidades de ganar. Por otra parte, el resultado, Julio, para observadores políticos que somos, el resultado es un resultado muy razonable, muy creíble. El presidente no ganó con 99%, ni ganó con 80%, ni ganó con 70%. Pero es una gran diferencia de voto. Ganó con 51%, 51 y medio. Bien, pues sí, eso es creíble, evidentemente, porque ha habido, ¿por qué? Porque en realidad el presidente incluso podía no haber hecho elecciones. Digamos, se puede justificar. Bueno, algunos analistas dicen eso por las condiciones. Pero el tema del bloqueo, no estábamos en la misma, misma condiciones unos que otros. Con un electorado víctima de las sanciones durante años, que es normal, la gente contra quién se rebela cuando tiene dificultades, contra el gobierno que ve, aunque en realidad el responsable esté en Washington. Entonces es normal. Aquí había argumentos para decir, mira, el presidente Zelensky de Ucrania no hizo elecciones, porque dijo, hay la guerra. Pero este país estaba en guerra, estaba rodeado, estaba sancionado, estaba asfixiado. Y sin embargo el presidente hizo elecciones como las prometió, porque es demócrata. Entonces todos estos argumentos demuestran que, digamos, independientemente de la cuestión de las actas, el presidente tenía un programa y llevó a cabo un programa y una realización que justificaban y explican incluso a posteriori esa victoria. Fíjese, partiendo de su sabiduría, de su análisis,
¿Qué debe profundizar a su juicio el presidente Nicolás Maduro luego de su juramentación el próximo 10 de enero para el periodo 2025-2031? Mira, Julio, yo hago confianza, tengo confianza en el presidente Maduro, en su equipo. Es un hombre que no está solo, tiene un equipo de alto nivel y me imagino que el análisis que hacen podemos hacerle confianza además en el cariño, en el amor que el presidente le tiene al pueblo de Venezuela, en su obsesión por defender la soberanía de Venezuela. El presidente, desde ese punto de vista, es un venezolano a carta cabal. La soberanía, la independencia de Venezuela, que es fundamental, era fundamental para el presidente Chávez. Estamos evidentemente en un país que es bolivariano. ¿Y qué es Bolívar sino la independencia de América Latina? ¿Qué es Bolívar sino la descolonización? Y en eso el presidente Nicolás Maduro es bolivariano y es chavista. Otro tema, yo escucho lo que usted viene analizando en el ámbito económico, que bueno, hay un plan que ha trazado directamente el presidente Nicolás Maduro para la mejoría económica. Por eso el tema de la inflación y todo lo que usted me menciona, y por eso el crecimiento económico de Venezuela por encima de muchos países de la región. Ya el impacto de las sanciones y las medidas coercitivas implementadas por la Unión Europea, por Estados Unidos, no es tan fuerte como hace 10 años. Bueno, ha habido una evolución que tiene también que ver con la decisión del presidente Maduro de no dejarse asfixiar por el bloqueo. Hay dos actitudes ante un bloqueo. Una actitud un poco fatalista que dice, estoy bloqueado, no puedo hacer nada, qué desgracia. Me quedo inerte allí. Claro, me quedo inerte, bueno, trato de ver cómo puedo salir de esta situación, pero repites bloqueo, bloqueo, bloqueo. O lo que ha dicho el presidente, tenemos bloqueo, pero tenemos un país. Y tenemos un inmenso país con inmensos recursos. Y, por ejemplo, en términos de alimentación, el presidente, que es fundamental, el presidente ha tomado la decisión de avanzar hacia la soberanía alimentaria, que era un proyecto también chavista. Y hoy Venezuela prácticamente ha alcanzado la soberanía alimentaria. Otra victoria, Julio, del presidente Nicolás Maduro. Fíjese, hablando del tema del libertador Simón Bolívar, yo no lo quiero decir a esa ley Bolívar porque es infame utilizar el nombre del libertador para esta ley que aprobó Estados Unidos. También forma parte de lo mismo que usted está analizando. Le dejan este rollo a Donald Trump. Sí, es para sabotear la política. Sí, claro. Entonces me gustaría escuchar su análisis de que Estados Unidos a estas alturas pretenda que a través de una ley que han llamado Bolívar, para burlarse del libertador, el presidente la califica como una basura a esta ley, quiera aplicar una ley y sancionar a aquellos que busquen negociar o comercializar con la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué me responde el señor Ignacio Bueno, yo digo Ramonel? que el presidente tiene razón cuando califica a esta ley de basura. Yo diría que es una ley abominable y yo recuerdo la irritación homérica que tuvo Fidel Castro cuando los Estados Unidos crearon en Florida un canal de televisión y un canal de radio que llamaron José Martí. Están haciendo la misma ofensa. Y yo recuerdo que Fidel, repudió de la manera más radical, en particular, no tanto que pusieran un canal de televisión y una radio, pero que le llamaran a ese canal José Martí, que era como un insulto y una burla precisamente a la soberanía cubana. Y el presidente precisamente muestra su irritación ante ese tipo, ¿verdad?, de actitud, que es una actitud irresponsable de esta oposición, de autorizar que una ley de Estados Unidos que quiere castigar al pueblo venezolano, porque es eso de lo que se trata. Se trata de crearle dificultades al pueblo venezolano, que a eso le llaman Bolívar. Jamás Bolívar
haría nada contra el pueblo venezolano, evidentemente. Además, Bolívar dejaba muy claro su carácter antiimperialista muchas veces. Antiimperialista, claro, Sin evidente, duda. sí. Fíjese, usted tiene un término que ha utilizado en muchas de sus conferencias, que es la policrisis mundial. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo traerlo a la actualidad y ver en el escenario de análisis de lo que está pasando en este momento con el presidente Vladimir Putin? Hablando del tema geopolítico, porque están amenazando al presidente Vladimir Putin también el mismo problema que usted describe muy bien. Joe Biden le está dejando ese problema a Donald Trump y ahora ha dado todo abiertamente a Ucrania para atacar a Rusia. Y Rusia dice, me voy a defender con armas nucleares, que no es cualquier cosa. ¿Cómo se analiza este ambiente? Estamos en la puerta de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, desde que empezó la guerra de Ucrania hay una posibilidad de guerra mundial. Los analistas en geopolítica desde el principio dijeron si esta guerra se prolonga, obviamente es una guerra en la que está implicada una potencia nuclear. Es una guerra en la que están implicadas las potencias de la OTAN. En las potencias de la OTAN hay 3 potencias nucleares: Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Pero hablando de policrisis, es que yo creo que a veces nosotros nos focalizamos en un problema y creemos que ese problema ocupa toda la pantalla, ¿verdad? Y no nos deja ver lo que está fuera de la pantalla. Y en realidad estamos en un mundo en el que no hay una sola crisis, sino que hay una serie de crisis que están entrelazadas. Mira, en el momento que estamos hablando de la crisis tecnológica, que es fundamental, hemos consagrado aquí un tiempo importante lo que está pasando con las redes, porque lo que está pasando con las redes está pasando... ¿Esa crisis tecnológica nos llevaría a una guerra? Lo que está pasando con la crisis de las redes está pasando en nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro, ya dijimos aquí, es el objeto de un ataque, no es cualquier cosa, porque esto estaría cambiando antropológicamente al ser humano. Pero tenemos razón de consagrarle tiempo a este tema. Pero al mismo tiempo se está desarrollando esta crisis en Ucrania, que es una crisis de alta dimensión que podría llevar a la Tercera Guerra Mundial. Este periodo entre ahora, julio, y el 20 de enero del 2025, que es cuando va a asumir Trump, es un momento bien peligroso, porque ya vemos que esta administración está dispuesta a todo, esta administración Biden está dispuesta a todo para proteger y defender su política de guerra absoluta en Ucrania contra Rusia, ¿verdad? Entonces vemos cómo ya hay decisiones que van en esa dirección para sabotear de antemano que Trump no pueda llevar a cabo su política que ha anunciado muy claramente, que terminaría la guerra de Ucrania en 24 horas. Y el control del Medio Oriente, señor Ignacio Ramonet. Y entonces, al mismo tiempo está la crisis del Medio Oriente, al mismo tiempo está la crisis de Taiwán, de Asia del Este, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en este momento, en Bakú, capital de Azerbaiyán, se lleva a cabo la COP29, que es lo más importante que hay en este momento en este planeta. ¿Y qué es? Que es la crisis climática. ¿Qué estamos viendo en este momento aquí en esta región, en el Caribe? Huracanes como nunca se han visto, lluvias como nunca se han visto, inundaciones, destrucciones, ¿verdad? ¿Qué hay a escala mundial? Sequías, toda clase de efectos que se están produciendo. Hay países que van a desaparecer con el aumento del nivel del mar en el Pacífico. Entonces, la COP29, la cumbre climática que se desarrolla, esa es otra crisis. Al mismo tiempo, es al mismo tiempo. Una policrisis. Es una policrisis, exacto. Entonces, como ves, hay crisis geopolíticas, hay crisis ecológicas, hay crisis económicas, porque tenemos un problema de inflación mundial. Esta ha sido la causa fundamental de la victoria de Trump, porque la gente se decide por lo que tiene en el bolsillo o no tiene, ¿verdad? Y a la vez, evidentemente, la crisis que producen las nuevas tecnologías que crean estas situaciones de desarraigo. ¿Por qué hay unos conflictos, por así llamarlo, o estas crisis que son, para los medios, usted que lo analiza bien como periodista, son más importantes para los medios que otras crisis, por ejemplo?
Bueno, la de Taiwán no le dan tanta importancia como la de Rusia, por Bueno, ejemplo. depende de dónde están los medios. Si tú vas a Japón, lo de Taiwán está en primera línea. Y si vas a Taipei, que es la capital de Taiwán, está en primera línea. Y si vas a Beijing, la cuestión de Taiwán es fundamental. ¿Por qué? Porque Taiwán es un pedazo de China, que es una Que consecuencia... Estados Unidos quiso atizar el fuego allí en su momento, ¿se Claro, acuerda? claro, porque ¿qué ha Una dicho, visita, además, ¿qué ha de dicho Estado. Biden? ¿Qué ha dicho Biden? Que ¿por qué autoriza ahora a Ucrania a utilizar sus misiles de largo alcance, los ATACMS MS? Porque dice que Rusia está utilizando a soldados norcoreanos y que eso cambia la relación de fuerza en la península coreana y que tiene que ver, evidentemente, con la cuestión de Asia del Este, donde han creado una nueva OTAN. O sea, para que veas que cualquier escenario está ligado al otro, es una policrisis. Fíjese, volviendo a Venezuela, hay muchos debates en el país. Sé que esto es algo más interno, pero creo que le puedo preguntar según su perspectiva internacional. A la ley, esto que llaman la ley Bolívar, que es una ley infame, se aprobó el día de ayer en la Asamblea Nacional un proyecto de ley también que lleva por nombre Simón Bolívar. Es un proyecto que va contra aquellos que han atentado contra la República. Son los mismos. Usted tiene más de 40 años visitando a Venezuela. Me lo decía antes de entrar a esta entrevista. Y usted se acerca además a un nexo completo y directo, los 25 años de la Revolución. Usted vio esas mismas caras del año 2002 que dieron un golpe de Estado tratando de hacer política e inscribiendo candidatos en las elecciones pasadas del 28 de julio. Yo sé que lo analizó. Son los mismos apellidos, lo que el presidente llama apellidos. Son los mismos nombres, el mismo guión y las mismas caras. Y le preguntaría lo siguiente. El presidente o allí del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ante una propuesta de la diputada Iris Varela, que me imagino que la conoce también, Sí, claro. ha propuesto que se le quite de por vida, sean inhabilitados de por vida aquellas personas que atacan directamente a la patria, que llaman a una invasión militar a Venezuela, que han traicionado al país, que es realmente como se utiliza en los códigos internacionales, la traición a la patria. ¿Está Ignacio Ramonet de acuerdo con eso? Bueno, mira, Julio, yo lo que Según creo... su análisis, lo que sucede en el mundo. No, yo no ¿Qué puedo- pasaría si de repente en España alguien dice, o en Francia alguien dice, mira, vengan a invadir Claro. Francia? ¿Qué pasaría con ese personaje que quiere hacer política de esa manera? Yo lo que creo es que es natural que frente a la agresión que constituye esa mal llamada ley Bolívar en Estados Unidos, es natural que la Asamblea Nacional venezolana reaccione con medidas que son una respuesta a esa actitud. Y se puede imaginar que si esa actitud en Estados Unidos cambia, la respuesta también puede modificarse. Fíjese, se cumplen, y esto también sería ya para culminar este programa, 2 preguntas. Se acerca el aniversario del ALBA, algo muy importante para la integración latinoamericana. Me gustaría escuchar su reflexión de este organismo internacional, viendo lo que sucede con otros organismos que el presidente impulsó y que, bueno, el comandante Hugo Chávez impulsó y vienen dando una gran batalla, pero hay algunos de países de la región que quieren sabotear siempre la integración. Y ha pasado algunas cosas recientes, como en la cumbre de los BRICS. Y además de eso, se cumplen 25 años de lo que el presidente llama la niña, y lo viene reflexionando, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Sí, con claro. amplios derechos y garantías que el Estado enmarca en un debate profundo que se hizo hace 25 años. ¿Qué rescatar de esta política de inclusión, de debate de estos 25 años, y qué debe hacer o enmarcar ahora el trabajo que está realizando la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP? Claro, la creación del ALBA fue una decisión brillante que tomó el presidente Chávez y el presidente Fidel Castro también, y que va en esa dirección, en la dirección de la integración latinoamericana. La integración latinoamericana es absolutamente indispensable. Es el Es sueño, necesaria en este momento. es más necesaria que nunca. Es el sueño de Bolívar. Está en un momento, digamos, a principios de los años 2000, en el 2002, 2003, 2004, cuando por, digamos, un movimiento de la historia tan importante, se encontraban
al mismo tiempo en el poder el presidente Chávez, el presidente Lula, el presidente Correa, el presidente Evo Morales, el presidente Lugo, el presidente Kirchner en Argentina. Había como una confluencia, además de Cuba y Nicaragua, evidentemente, había una confluencia que hacía que parecíamos que se podía tocar con la mano ya el proyecto de integración, con todas estas iniciativas, el ALBA, la UNASUR, el Mercosur, el Banco de Sur, la CELAC, Telesur, etc. Entonces, hoy es más difícil porque el enemigo se ha dado cuenta que precisamente uno de los objetivos que debe sabotear es la integración latinoamericana, ¿verdad? Y vemos como incluso las izquierdas en América Latina, que siempre han estado muy articuladas, existen hoy tensiones entre las izquierdas, las pocas izquierdas que están gobernando en América Latina, y es evidentemente una gran pena. ¿Por qué? La integración es indispensable. América Latina aún tiene en parte necesidad de descolonizarse. El presidente Maduro insiste en eso y tiene perfectamente razón. Y la mejor manera de descolonizarse precisamente es el de unirse, el de integrarse. No integrarse en un estado homogéneo, pero integrarse en un conjunto articulado, un poco como lo están haciendo los BRICS. Hay gente que dice, los BRICS son antioccidentales. No, no, los BRICS es que no son occidentales, sencillamente no son. Hay gente de derecha en los BRICS, hay gente de izquierda, hay gente capitalista, hay gente socialista. Los BRICS no son occidentales. Eso sí, con un gran potencial energético. Con un gran potencial energético, pero un gran potencial de muchas materias primas, el trigo, fertilizantes, muchísimas. Y estamos en este momento en el que a la vez el ALBA su aniversario es una manera de marcarlo, y por otra parte tú dices la Constitución. Para el presidente Chávez la cuestión de la Constitución era fundamental. Él lo tenía en su programa de campaña del 99. Él prometió una constituyente y la realizó, esta Constitución tan moderna, una Constitución tan avanzada para su época. Y hay que decir que después de que el presidente Chávez aquí, después de ese gran debate democrático, se adoptara la Constitución, también en Bolivia, cuando el presidente Morales ganó, hubo una nueva Constitución. El presidente Correa, cuando ganó las elecciones, hubo una nueva Constitución. Hubo como la idea de que en América Latina, en muchos países, había que adaptar la Constitución al nuevo siglo, al siglo XXI. Bueno, nos vamos. Sin antes no preguntarle a usted, no me puedo ir sin eso, del resurgir del fascismo en Latinoamérica. Hay un resurgir del fascismo en Latinoamérica, en Europa. Se lo digo porque Venezuela está dando una batalla, ha realizado distintos congresos antifascistas. Usted me imagino que vino también como invitado y el día de hoy comienza uno. No pude venir, pero lo invitaron. Sí, me invitaron. Sí. Comienza el Congreso Antifascista de la Juventud. El día de hoy culmina el día de mañana. Vimos también el Congreso Antifascista que se realizó y además en el Congreso que realizó el fin pasado que tenía el presidente Nicolás Maduro, el Congreso de las 5 generaciones de la Revolución Bolivariana, que tenía como eje central el fascismo. Hay un resurgir del fascismo en Latinoamérica. Esto se lo pregunto porque uno ve algunos discursos. Hay mucha política de micrófono en algunos presidentes latinoamericanos. Uno escucha por lo menos a Javier Milei para hablar de algunos que ha dicho que no va a negociar con China, con el comunismo, y a 4 meses después se está tomando una foto con Xi Jinping diciendo que ha hecho alianzas estratégicas. El mismo que falsificó, no sé si usted lo sabe, me imagino que sí, que falsificó una foto con Donald Trump y era una foto hecha por Photoshop, nunca tuvo un encuentro directo. Parece ser así, es lo que dicen algunos comentarios en las redes sociales. Entonces, mi pregunta es sobre ese análisis. Claro, el fascismo de hoy tiene un aspecto muy diferente del fascismo de los años 30, obviamente. Pero de eso ya hablamos al principio. ¿De qué hablábamos? De las redes. Hablábamos de cómo las redes están interviniendo en no solo la vida individual, en el cerebro de cada uno de nosotros, pero también cómo están desarrollando cierto tipo de ideas, entre otras estas ideas de imponer mentiras, de crear tendencias, de ir hacia lo irracional y también de incitar el odio. Este es el nuevo fascismo. Este es el nuevo fascismo que denuncia el presidente Nicolás Maduro. Por eso todo está articulado, querido Julio, ¿verdad? Como decimos, el fascismo se combate en la política, pero también
cuando reflexiona sobre cuáles son las herramientas de manipulación y de propaganda que hoy permiten que mucha gente se vea seducida por estas ideas, ¿verdad? Y no cabe duda que la victoria de Donald Trump en Estados Unidos puede favorecer, puede estimular la emergencia de la extrema derecha, no solo aquí, sino a escala internacional. Bueno, agradezco a Ignacio Ramonet, un placer haberlo entrevistado. Lo hemos visto en varios espacios y bueno, pudimos concretar esta entrevista. Espero Gracias, que tenga Julio. feliz viaje, su regreso. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Espero que sea así la próxima entrevista. ¿Cuáles son esos ejes centrales de esa entrevista? ¿Ya la está preparando? Seguro. El Estoy 1 de enero. pensando en ella. Nos vamos. Agradezco a mi Casa Venezolana de Televisión, a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, la Radio del Sur, Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Y si sintonizó tarde, lo puede disfrutar mañana, sábado a las 10 de la noche por TVS. Que tengan feliz fin de semana. Agradecemos el reconocimiento que se le hace a Portuguesa por lograr el primer lugar en el desempeño en materia de gestión. Quiero señalar las gobernaciones que han tenido mejor gestión. En primer lugar, la gobernación de Portuguesa ha tenido el mejor desempeño. Muy bello, Primitivo. Destacar que los proyectos están concentrados en vialidad, Revisando las carreteras de nuestro plan vial. en salud, Tu salud, nuestro compromiso. en agua, La fiesta del agua. Él, que ha logrado meter más pozos en funcionamiento en toda Venezuela. deporte, Una cancha para todos. electricidad, La fiesta de la luz en Portuguesa. educación, Un corazón para tu pueblo. transporte público y ambiente, entre otros. Porque hay voluntad política. Primitivo, es un gobernador ejemplar. Primitivo, te felicito. De verdad te felicito, Primitivo. De la mano del presidente Nicolás Maduro, él sabe si el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras. Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, Ciudad Mariscala y Marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Ifontes, lo hacemos posible.